En este video vamos a ver algunas configuraciones, digamos, básicas e importantes. En Git hay demasiadas configuraciones, ¿verdad? Y verlas todas es sencillamente imposible, ¿verdad? Pero hay unas cuantas configuraciones básicas que digamos que instruyen, ¿verdad? Acerca de cómo funciona la configuración en Git. De tal manera que tal vez lo importante no sea que nosotros veamos estas configuraciones en particular, sino cómo funciona en general las configuraciones, ¿verdad? Fíjense que vamos a ver 4 configuraciones básicas que son el editor, ¿verdad? El template, cuando hacemos un commit. Cómo exclude file, que cómo excluimos archivos cuando hacemos el git status y el git add, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos el alias? ¿Cómo creamos alias en Git, verdad? Ok, vamos a ver el editor. Fíjense que nosotros tenemos aquí, lo primero que tenemos es que Vim es el editor por default, de tal manera que si yo aquí, fíjense que yo aquí tengo, ¿verdad? Si yo comento esto que está aquí, ¿verdad? Fíjense que yo aquí tengo justamente que para nosotros comentar, justamente utilizamos este signo. Entonces, vamos a comentar aquí, ¿verdad? La configuración que nos permite usar Visual Studio Code como editor. Ya salvamos allí, ¿verdad? De tal manera que, fíjense que yo tengo, si yo hago un git status aquí, yo tengo una modificación ahí, ¿verdad? Si yo hago un git commit, fíjense cómo se me abrió Vim, ¿verdad? Se me abrió Vim porque tal vez en Windows no existe Vim, pero acuérdense que nosotros usamos el git bash, ¿verdad? Este bash que justamente lo provee Git. En la instalación de Windows de Git provee este git bash. Ok, entonces vamos ahora, ya vimos que Vim es el editor por defecto, ¿verdad? Ahora vamos a, fíjense que yo comenté aquí, ¿verdad? La configuración del editor, fíjense como yo tengo aquí Visual Studio Code, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo yo sencillamente configuro el editor. Vamos a intentar configurar Atom ahora, ¿verdad? Que es otro editor fantástico de GitHub, ¿verdad? Sencillamente abrimos nuestro bash, ¿verdad? Casi todas estas configuraciones van en global, porque nosotros queremos que se apliquen a todos nuestros repos, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Fíjense cómo yo lo voy a tener aquí. Fíjense cómo aquí, entonces él se me agregó aquí, correcto. Este fue el que yo comenté, ¿verdad? Este es el que yo ahora estoy configurando. Ok, le he debido poner estos dos guioncitos aquí. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque si no, el editor no espera, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Fíjense que aquí las tenemos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a decirle entonces aquí. Bueno, fíjense como aquí tenemos ahora nuestro mensaje, ¿verdad? Este es el mensaje que nosotros agregamos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita. Fíjense cómo se me abrió Atom porque yo lo configuré así, ¿verdad? Ahora vamos sencillamente a descartar el uso de Atom, ¿verdad? Para configurar Code, ¿verdad? Visual Studio Code, ¿verdad? Vamos entonces ahora a configurar el editor que más nos gusta, que es justamente Visual Studio Code, ¿verdad?
Bueno, fíjense como aquí entonces se me abrió ahora Visual Studio Code, ¿verdad? Y él está esperando que yo aquí agregue un mensaje, ¿verdad? Y bueno, y agregue mi commit. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a seguir sencillamente probando nuestras cosas. Aquí fíjense cómo esta plantilla que está aquí, eso lo vamos a ver ahora. Ya sabemos cómo configurar el editor, ya sabemos que el editor por default es Vim, que es un editor muy tradicional en Linux, ¿verdad? Pero nosotros nos preferimos este tipo de editores como Code, como Visual Studio Code, o incluso Atom, ¿verdad? Que ya sabemos cómo configurarlo, ¿verdad? U otros, ¿verdad? Ustedes pueden usar el editor que ustedes quieran, ¿verdad? El que a ustedes les guste, ¿verdad? Ahora fíjense que esto que está aquí lo agregué yo. Esto es lo que se llama un template para el commit. Y yo lo agregué. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque ya vimos cómo configurar el editor, ¿verdad? Ya vimos que el default es Vim. Ahora vamos a ver este template que está aquí, ¿verdad? Fíjense que nosotros, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es comentar aquí, ¿verdad? Estas dos cosas que están aquí, ¿verdad? Fíjense que cuando yo comento esto, ¿verdad? Si yo ahora hago un git commit, ¿verdad? A mí, fíjense cómo a mí se me abrió el Visual Studio Code, ¿verdad? Pero con su plantilla por defecto. Esta es la plantilla por defecto de Git, ¿verdad? Pero como yo quería agregar mi propia plantilla, ahora, ¿cuál es mi plantilla, verdad? Bueno, fíjense, si nosotros vemos aquí en nuestro repo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver aquí este archivo que yo agregué, fíjense, con mi template, ¿verdad? Y este archivo es sencillamente la plantilla que yo quiero para el commit. Entonces, fíjense, si yo no agrego una plantilla y la configuro, si yo no la agrego, él me pone este default que está aquí, ¿correcto? Pero yo tengo una plantilla. Fíjense que yo agregué esta plantilla en el repo. Esto no debe ser en realidad. Lo que pasa es que yo quiero aquí revisar otro punto. En realidad, si nosotros queremos agregar una plantilla, la podemos agregar dentro. Fíjense cómo la idea es que nosotros la agreguemos dentro de el repo, dentro del directorio de Git, ¿verdad? Pero nosotros la agregamos aquí, ¿verdad? Mírenla aquí, nosotros la agregamos aquí. Esto sería una mala práctica, ¿verdad? Nosotros podemos tener esta plantilla que queremos para el commit o la podemos agregar, si la queremos para este repositorio, la podemos agregar dentro de Git o si la queremos para todos los repositorios, la podemos agregar, por ejemplo, en user, ¿verdad? En user y nuestro usuario en particular, ¿verdad? Sería este directorio que está aquí. Sería este directorio que está aquí, ¿correcto? Este directorio que está aquí. Pero bueno, la dejamos ahí simplemente porque queremos revisar algo, ¿verdad? Ok, ahora entonces estábamos viendo que si yo hago un git commit, ¿verdad? Visual Studio nos muestra su plantilla por defecto, ¿correcto? Ok, ahora vamos a abortar este commit, ¿verdad? Y si yo hago este comando que está aquí, ¿verdad? Este commit template, ¿verdad? Entonces yo puedo indicar un template, ¿correcto? Que es lo que yo comenté aquí, ¿verdad? A copiar esto que está aquí, ¿verdad? Y vamos aquí a hacer un git config. Ahora fíjense lo que va a pasar cuando yo hago un git commit. Fíjense lo que va a pasar. Ok, fíjense cómo se agregó mi plantilla, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que es esta que está aquí.
esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí. Pero también se agregó la plantilla por defecto de Git, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos esta plantilla por defecto? Fíjense que esto es, ¿verdad? Simplemente el mensaje que da el Git status. Fíjense, el Git status da este mensaje que está aquí. Si yo aborto el commit, ¿verdad? Y hago un Git status, ¿verdad? Fíjense el mensaje que me da. Fíjense que ese mensaje que está aquí es este mensaje que está aquí. Changes to be committed. Y aquí está el cambio, ¿verdad? Como yo sencillamente pongo solamente, esto podríamos dejarlo así si queremos, ¿verdad? Esto no importaría porque como esto está comentado, entonces nosotros sencillamente sustituimos aquí lo que queremos poner y como esto está comentado, esto no se agregaría al commit. Pero bueno, vamos a suponer que lo querramos quitar. Nosotros sencillamente hacemos un git. Fíjense que como nosotros comentamos algo aquí, ¿verdad? Fíjense como nosotros comentamos algo aquí, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de este tema. Ahora fíjense, ¿qué logro yo con esto? Yo con esto lo que logro es que cuando yo hago un commit, el mensaje del status no me aparezca en el editor. Este mensaje del status no aparezca en el editor, ¿verdad? Fíjense cómo yo lo comenté la vez pasada, ¿verdad? Pero en este caso sencillamente lo volví a agregar. ¿Correcto? Aquí está. Entonces cuando hacemos ahora el commit, fíjense cómo solo aparece mi mensaje. Es decir, no aparece el mensaje que por default agrega Git. ¿Ok? Bueno, vamos a abortar este commit para continuar. Ahora vamos a ver, fíjense ustedes, cómo excluir un archivo. Cómo excluir uno o varios archivos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer el commit, ¿cómo excluimos archivos? De Git en realidad. ¿Cómo le decimos aquí? No queremos algunos archivos que tú los trates, digamos. Esos son los que se llaman on-track files, ¿verdad? Nosotros queremos que ciertos on-track files no sean tomados en cuenta por Git. Fíjense ustedes, ¿verdad? Eso lo logro yo. En realidad, esta es una manera de hacerlo. Hay todo un capítulo de cómo ignorar archivos, ¿verdad? Que en realidad debería ser el que nosotros presentemos. Solo que esto se hace mediante configuración. La otra forma de excluir archivos se hace mediante un archivo git ignore y es la forma en realidad, a mi juicio, que es la forma más adecuada de hacerlo. Pero bueno, digamos que esta forma coexiste con la otra, ¿verdad? Y es como más adecuada para excluir archivos globales a todos mis repositorios, ¿verdad? Si yo tengo un archivo que yo quiero excluir de manera global a todos mis repositorios, yo puedo hacerlo mediante esta configuración. Ahora bien, yo lo que quiero es hacer un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, y por eso fue que yo dejé el template, ¿verdad? Aquí. Este es el template, ¿verdad? Ahora, yo lo que voy a hacer es comentar esto aquí para que no esté excluido. Fíjense que si yo aquí hago un git status, fíjense cómo el archivo de configuración que yo lo agregué, este archivo de configuración no aparece aquí. ¿Por qué? Porque yo lo excluí con esta configuración, ¿correcto? Por eso es que no aparece por ningún lado aquí. Cuando yo comente esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, él lo va a mostrar. Vamos a salvar esto. Y cuando yo vuelva a hacer aquí un git status, ¿verdad? Fíjense que él ahora sí me lo muestra.
Antes no me lo mostraba. Fíjense aquí, Git Status, fíjense que no me lo mostraba. Ahora sí me lo muestra como un on track. ¿Por qué on track? ¿Verdad? Recordemos que on track es que Git no lo ha tenido nunca en un commit. Es decir, para Git no existe este archivo. Propiamente para Git. O sea, existe en mi proyecto y Git lo ve en mi proyecto, pero no ha sido jamás tratado por Git. Es decir, no ha sido agregado a un commit. Por eso ni está tampoco en el index, en el stage. Por eso es que él lo pone como on track aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo lo podría excluir de aquí? Yo lo podría excluir. ¿Correcto? Fíjense cómo con esta configuración yo puedo excluir. Fíjense cómo esto es un archivo que en realidad contiene los archivos que yo quiero ignorar. ¿Verdad? Si yo busco este archivo, yo lo tengo aquí, fíjense aquí está. Y aquí tiene el archivo que yo quiero ignorar. Yo podría aquí poner muchísimos archivos. Es más, yo puedo poner, por ejemplo, tal cosa, punto asterisco, ¿verdad? Yo puedo utilizar este tipo de generalizaciones, ¿verdad? Yo las puedo utilizar. En este ejemplo, ¿verdad? Yo sencillamente le estoy diciendo a Git, ignórame este archivo. Fíjense que como este archivo, yo lo estoy agregando al config, al global, él me funcionaría para, aquí está, yo había comentado antes esta misma configuración, ¿correcto? Entonces, lo que quiere decir la configuración es, mira, exclúyeme, yo le estoy diciendo aquí, exclúyeme lo que diga este archivo. Este archivo ahorita solamente tiene una entradita aquí, pero podría tener muchas. Y entonces exclúyeme lo que diga en ese archivo. Y ese archivo está aquí, ¿correcto? Ok, ahora fíjense como si yo hago un git status, este un track file no se me va a mostrar. ¿Por qué? Porque Git lo va a ignorar. Git lo va a ignorar porque así se lo dijimos en la configuración, ¿verdad? El archivo donde están los excludes, ¿verdad? Es este, y aquí dice que excluye ese template, ¿verdad? Este template. De tal manera que cuando yo vuelvo a hacer un git status, él sencillamente no me lo muestra. Entonces, bueno, ya sabemos cómo hacer, cómo excluir, ¿verdad? Un archivo de manera, vamos a volver a definir, ¿verdad? Que hay una configuración, hay una forma de excluir archivos en Git, ¿verdad? Tal vez para un repo, ¿verdad? Que es con un git ignore file, ¿verdad? Es un tema separado a la configuración, separado. Pero de esta manera nosotros podemos ignorar archivos globales para todos nuestros repos, ¿verdad? Pero la otra prevalece, la otra es la más usada, por así decirlo, la más común. Pero bueno, ya sabemos cómo usar esta también, ¿verdad? Bueno, estimados, de esa manera entonces vimos, nos faltó algo, nos faltó el alias, ¿verdad? Y vamos a verlo. Fíjense como nosotros aquí, fíjense como aquí tenemos una sección de alias, ¿verdad? Alias, ¿verdad? Fíjense que yo aquí puedo asignar a un comando, yo le puedo asignar una abreviatura, ¿verdad? Vamos a comentar esto aquí, ¿verdad? Y vamos a copiar esto, ¿verdad? Fíjense que yo puedo hacer, a salvar esto, y fíjense que yo puedo hacer aquí un git log, ¿verdad? Pero este comando es un poquito largo, pero sin embargo yo podría continuar agregando opciones, ¿verdad? Pero el punto es que los comandos en Git a veces pueden ser un poquito difíciles de escribir, de tipear, y a veces pueden ser un poquito largos. Entonces nosotros podemos agregar un alias. En vez de yo decir ese git log, ¿verdad?
en vez de decir git log online 10, por ejemplo, ¿verdad? Claro, no me mostró 10 porque solamente hay 5 commits, ¿verdad? Que es lo que él me está mostrando aquí, ¿verdad? Pero yo en vez de escribir este comando largo, yo lo que puedo es configurar un alias, ¿verdad? Yo puedo decir git config global porque lo quiero en global, ¿verdad? Si no le puedo decir local, no le puedo decir system, ¿verdad? Pero lo quiero en global porque lo quiero para todos mis repositorios de mi usuario, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir alias y entonces le puedo decir, vamos a copiar aquí lo que ya yo había, ok, ¿verdad? Y fíjense que lo que yo le estoy diciendo aquí es, mira, este alias que está aquí, me lo vas a agregar para sustituir esto, ¿verdad? Cada vez que yo quiera escribir esto, este comando git, yo sencillamente voy a usar esta abreviatura. Ok, pero esto fue lo que copiamos del config, ¿verdad? Lo vamos a agregarle aquí estos, porque como hay espacios allí, ¿verdad? Vamos a agregar estas comillas simples, ¿verdad? Ok, ahora cuando yo quiera decir git log oneline 10, yo sencillamente le digo git lg, ¿verdad? Y él me ejecutó este comando que está aquí. Entonces, bueno, de esa manera yo puedo tener muchos alias aquí. Fíjense que aquí está, ¿verdad? Este es el que yo me había comentado antes. Yo aquí puedo tener muchos alias. A mí en particular no me gustan mucho los alias, ¿verdad? Pero bueno, digamos que con comandos que son largos y que iremos viendo con el tiempo, que tienen muchas opciones, por ejemplo, ¿verdad? Resulta que es algo realmente útil, ¿verdad? Bueno, el último puntito que yo había puesto aquí era cómo comentar, ¿verdad? Pero cómo comentar en el config lo hemos visto ya muchísimas veces.